Quo Vadis Perú 2025. Se señala un Perú en crisis, Perú en crisis de política, crisis de gobernabilidad, 6 presidentes en 6 años, crisis de seguridad, la criminalización del periodismo, la desaprobación de un 98% al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo actuales. La pregunta ¿por qué al Perú no le va mejor? Con semejante riqueza, con semejante potencialidad. Y la visión de las elecciones que se celebrarán en primera vuelta el 12 de abril del próximo año, en el marco de una atomización, con una clase política desacreditada, con 43 partidos políticos listos para participar de la elección y 5 más por ahí que no van a participar, con una afirmación muy importante de que esta elección no será una elección de alianzas, que se termina en los primeros días de agosto, sino una elección de coaliciones, o sea, una elección en la que se va a buscar gobernabilidad después de la elección, esas son las coaliciones. Se indica que el problema es el Estado, pero también hay una mirada optimista en el sentido de lo que es el Perú democrático de hoy día. Porque en un aspecto en el que yo quiero incidir es que debemos ver al Perú, por lo menos quienes miramos la visión de las Américas, como una de las democracias más importantes en el marco del eje de confrontación que se ha dado en el siglo XXI, que es la confrontación entre el socialismo del siglo XXI, integrado por la expansión de la dictadura de Cuba, que con el dinero de Venezuela y Chávez hace dictaduras a Venezuela, a Nicaragua, a Bolivia, pasa por ahí el Ecuador con Correa, y articulan un bloque de carácter regional para atacar a las democracias, y las atacan desestabilizándolas, las atacan penetrándolas con el sistema de guerra híbrida que incluye migraciones forzadas, narcotráfico, tráfico de personas, desestabilización interna y participación en el sistema electoral de cada país para tratar de tomar el poder. Y este último elemento, que es que la gente enemiga de la democracia se viste y articula y utiliza la democracia para destrozar la democracia, la hemos visto pasar en lo que hoy día son las dictaduras de Venezuela, de Nicaragua y de Bolivia, pero también en lo que se llaman los gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos elegidos en democracia, en un sistema democrático, pero cuyos presidentes o cuyo gobierno llega al poder por el impulso, por el sostenimiento, por el dinero y por el apoyo del socialismo del siglo XXI, y cuando tienen el poder ponen el país como un sirviente de las dictaduras para sostener ese sistema. Y los gobiernos paradictatoriales de hoy día son México con Sheinbaum, que ha heredado ese mecanismo de López Obrador, Brasil con Lula, que es el único dirigente vivo del grupo que organizó el socialismo del siglo XXI, Fidel Castro, Chávez y Lula, Petro en Colombia, Castro en Honduras y Boric en Chile. El Perú no está ahí, estaba ahí con Castillo y se zafó. Pero el gran esfuerzo en la elección del próximo año va a ser volver al Perú a una condición de país con gobierno paradictatorial. Y por eso es que preocupa la opinión de que la segunda vuelta, que va a ser obviamente imprescindible, con 43 partidos políticos, sea entre lo que ustedes llaman tibiamente izquierda o radicales antisistema. Van a ser operadores del castrochavismo, operadores del socialismo del siglo XXI, y lo primero que ustedes deberían hacer en la democracia peruana es ver de esos 43 partidos políticos y sus candidatos cuántos son peones del socialismo del siglo XXI, cuántos son operadores del castrochavismo, a quienes los financia y los va a financiar el dinero del narcotráfico, del terrorismo, del tráfico de personas que viene de Cuba, Venezuela, operando desde Colombia, operando desde el Brasil, operando desde las dictaduras y los gobiernos paradictatoriales.
porque el eje de confrontación en este siglo y en la elección del 12 de abril en el Perú del próximo año es el eje entre las dictaduras que representan el crimen organizado y la democracia que representa la libertad, cuyos representantes hemos escuchado hoy día desde diferentes puntos de vista. Con esa reflexión yo termino diciendo de que uno de los temas institucionales que hay que mirar en el Perú y en varios países de las Américas para fortalecer la democracia es el tema de la facilidad con que se puede armar un partido político y ser un actor de la política. Ustedes saben que el ataque a la democracia contiene dos elementos fundamentales de parte del castrochavismo: el desprestigio de los políticos, acabar con el prestigio de los políticos para reemplazarlos por los líderes que ellos generan, para llevar los países a la miseria, obviamente, pero además el destrozo de la institucionalidad. Y si bien el Perú no es hoy día una dictadura o no tiene un gobierno paradictatorial, ha sido víctima y es víctima de ese destrozo de la institucionalidad, como todos los países de América Latina, como casi todos los países, donde es muy fácil hacer un partido político, participar en las elecciones y hacer de eso un modelo de negocio. O sea, el tener un partido político en muchos países de América Latina es un modelo de negocio. Esa es otra cosa que ustedes tienen que mirar. ¿Quiénes están operando en el modelo de negocio de manejar un partido para llegar a la elección y para negociar y para tener una posición? Y esos son los operadores seguros del socialismo del siglo XXI, porque el socialismo del siglo XXI paga más. Hay que tener cuidado con la fortaleza institucional del Perú. Es un gran país, tiene mucha riqueza, tiene una gran economía, tiene una gran población, pero la clase media ha bajado al 34%. Y ese es un dato que tiene que ver con todas las señales de crisis que ustedes han dado, que deberían entenderlas para la elección del próximo año, que no va a ser una elección ideológica, no va a ser ni siquiera una elección programática, es una elección de defensa de la libertad en el Perú. Están bajo ataque del socialismo del siglo XXI, que es solamente el alias político de un grupo criminal que ya controla los países que hemos descrito.